cuántos contratos ha firmado con esta empresa, si hay declaración de conflicto de interés, dado que un ejecutivo de esta empresa es el dueño de la casa del hijo del presidente. La falsa austeridad que pregona el presidente López Obrador ha quedado descubierta. En tan solo 3 años de gobierno, su hijo mayor y su nuera han amasado una fortuna que el 99% de la población no tiene, no tendrá y solamente podrá soñarlo. Lo indignante de la alberca gigante y las mansiones es que la familia López Adams goza de esos indebidos privilegios dados por una empresa petrolera que hoy tiene contratos millonarios con Pemex. Hoy el presidente quiso defender lo indefendible. Habló, por cierto, menos de 2 minutos de este caso y lo único que pudo decir es que es la esposa y que no somos iguales. Y efectivamente, presidente, no somos iguales. En Morena, la corrupción y la hipocresía flotan como la basura en el mar. No lo pueden ocultar, pero las autoridades de este país deben investigar. Por ello, desde el Senado de la República exigimos que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación realicen investigaciones claras y puntuales sobre los posibles vínculos de corrupción que pueden existir entre la empresa Baker Hughes y la familia presidencial. Esta exigencia la formalizamos ya ante la mesa directiva del Senado. El día de mañana inicia, como ustedes saben, el periodo de sesiones y debemos ser congruentes con la exigencia ciudadana. Hoy el pueblo de México se siente defraudado. Están cansados de que los políticos se enriquezcan de manera corrupta. Urge, por ello, que en el Senado de la República estemos actuando como un contrapeso y exijamos una investigación puntual, exhaustiva, objetiva y sobre todo que dé certeza de que se castigará la corrupción. La investigación hecha por latinos y mexicanos unidos contra la corrupción e impunidad devela una serie de irregularidades que claramente pueden constituir delitos como conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación delictuosa y cohecho. Delitos que por su naturaleza deben ser investigados de oficio y son urgentes de resolver. También exigimos se investigue y se informe si la familia López Adams ha recibido otros pagos, otros sobornos, otros favores u otras contraprestaciones por parte de la empresa Baker Hughes o de alguna otra empresa beneficiada por Pemex y por el gobierno federal. El primer mandatario ha criminalizado la riqueza. Es más, se ha ensañado con quienes quieren viajar al extranjero a estudiar, ha criticado a quienes buscan un mejor futuro para sus hijos. Incluso ha sido enfático en hablar de una supuesta austeridad. Lo hemos escuchado en varias frases. ¿Recuerdan aquella que dijo el 23 de junio del año pasado? Él decía, la mamá y el papá del diablo es el dinero. Bueno, hubo otra que también quedó para la historia. La felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos, decía el presidente. La verdadera felicidad es con uno mismo, es estar bien con nuestra conciencia. ¿Recuerdan esa frase absolutamente alejada de su realidad y de la realidad de su familia? Aquí hay de dos. O el presidente quiere que el pueblo sea pobre y sus allegados sean ricos, o miente todos los días con ese falso populismo. La felicidad no es acumular bienes materiales, eso dice. Pues claramente lo vemos a él en un palacio, a sus descendientes en mansiones y en albercas lujosísimas. La hipocresía es absolutamente clara en este gobierno populista. Qué falta de congruencia. Mientras viven en casas de ricos, hay casi 4 millones de mexicanos que han ingresado lamentablemente a la pobreza en este país como consecuencia del pésimo gobierno. ¿Recuerdan cuando en mayo también dijo, palabras más, palabras menos, que pues por la ostentación y por el derroche
¿Para qué el consumismo desbordado, decía él? ¿Para qué la extravagancia? ¿Para qué la frivolidad? Ahora yo le pregunto, ¿por qué esos cuestionamientos no se los hace a sí mismo y no se los hace a su familia, a su hijo, a su nuera? En la 4T no solo son mentirosos, también son muy hipócritas. Vivir en una mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de Estados Unidos transgrede todo lo que pregonan día con día. Mientras ellos se enriquecen, para el pueblo de México no hay vacunas, no hay pruebas, no hay empleos, no hay seguridad. No cabe duda que han salido peor de lo que imaginábamos. Mientras en Morena se consienten vínculos de corrupción, claramente en la Ciudad de México hay una persecución política. Los alcaldes de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo están siendo hostigados por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es su delito? Pues su delito es ser alcaldes de oposición. Le exigimos claramente, señora jefa de gobierno, que ya deje de presionar a la oposición. Mire, mejor dígales a los de su gobierno que investiguen a los contratistas de Pemex, a los beneficiarios de los contratos, aunque sean, incluso aunque sean familiares del poder en turno, del poder de su líder e integrantes de su partido. O sea, definitivamente Baker Hughes tiene contratos con Pemex. No nos equivoquemos. Su dueño, uno de sus altos ejecutivos, Sealing, trabajaba en esta empresa como director comercial. Necesitamos que Pemex, en este punto de acuerdo, nos informe cuántos contratos ha firmado con esta empresa, si hay declaración de conflicto de interés, dado que un ejecutivo de esta empresa es el dueño de la casa del hijo del presidente. Digo, y no nos hagamos, o sea, yo sé que en un matrimonio, pues uno no se puede meter, pero no es cualquier matrimonio. Es el matrimonio del hijo del presidente con una lobista de contratos en Pemex y muchas otras empresas. Ha trabajado en otras empresas que tienen que ver con contratos que el gobierno de la República ha hecho. De verdad que Angélica Rivera, que en su caso era una mujer productiva, históricamente había sido actriz, tenía como acreditar que había ganado dinero, pues le hicieron pomada porque vivía en la casa de un contratista de Peña Nieto. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ambos eran contratistas del presidente en turno. Obviamente Peña Nieto podría haber dicho que pues, él no se metía en los contratos que daba su gobierno, como el presidente dice que no son iguales. Y yo le diría, no, presidente, no son iguales, son peores. Porque al menos los otros andaban pregonando todos los días que eran intachables y cero corruptos. Entonces, este gobierno está haciendo agua por parte de la corrupción, porque hay una incongruencia. Hoy vemos cuántas personas de Morena están ligadas al contratista huachicolero. Este es otro escándalo que se tiene que investigar. Pero vamos uno por uno. Entonces, lo primero es que Pemex nos informe. Vamos a ver si los senadores de Morena dejan pasar este punto de acuerdo como de pronta resolución, porque ellos van a ser los principales interesados en que esto se investigue. Entonces, por eso este punto de acuerdo prácticamente lo acompaña todo el grupo parlamentario del PAN y la idea pues es ir viendo. Una vez que se acredite que Baker Hughes no presentó la carta de conflicto de interés o si la presentó, pues hay que analizar qué sigue, pero estoy convencida y también habría que revisar la declaración de conflicto de interés del presidente de la República, pues para ver si dentro de ella pone que tiene una nuera que trabaja para empresas que hacen lobbying con Pemex. Creo que eso es muy importante y eso va más allá de si son moralmente correctos y ahora ya no desprecia a los ricos, ya le empezó a cambiar su discurso. También, pues él decía que todo lo que pasaba en el país lo sabía el presidente. Entonces, pues me supongo que él estaba enterado de que la nuera se dedicaba a hacer lobbying para distintas empresas. Hoy, especialmente en esta casa que vivía, es la que nos interesa porque hay un contrato, hay evidencia que ella vivía en esta casa, hay evidencia que el dueño de esta casa es un contratista, un alto ejecutivo que hace contratos con Pemex y vamos por partes para no hacer una descalificación total del matrimonio Beltrán.